Armonizando tu ser con la palabra de Dios leída de la Biblia latinoamericana. En el Nuevo Testamento vamos a estudiar la carta de Santiago. Así dice la palabra del Señor. Santiago, servidor de Dios y de Cristo Jesús el Señor, saluda a las 12 tribus diversas en medio de las naciones. Hermanos, considérense afortunados cuando les toca soportar toda clase de pruebas. Estas puestas a prueba de la fe desarrolla la capacidad de soportar, y la capacidad de soportar debe llegar a ser perfecta si queremos ser perfectos, completos, sin que nos falte nada. Si alguno de ustedes ve que le falta sabiduría, que se la pida a Dios, pues da con agrado a todos sin hacerse rogar. Él se la dará, pero hay que pedir con fe, sin vacilar, porque el que vacila se parece a la ola del mar que están a merced del viento. Esa gente no puede esperar nada del Señor. Son personas divididas y toda su exigencia será inestable. El hermano de condición humilde debe alegrarse cuando su situación mejora, y el rico cuando se ve rebajado, porque pasará como la flor del campo. Se levantará el sol y empieza el calor, se seca la hierba y marchita la flor, y pierde toda su gracia. Así también el rico verá decaer sus negocios. Feliz el hombre que soporta pacientemente las pruebas, porque después de probado recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que lo aman. Que nadie diga en el momento de la prueba: Dios me quiere echar abajo, porque Dios está a salvo de todo mal y tampoco quiere echar abajo a ninguno. Cada uno es tentado por su propia codicia, que lo arrastra y lo reduce. La codicia concibe y da a luz el pecado crece y al final engendra la muerte. Hermanos muy queridos, no se equivoquen, son las cosas buenas y los dones perfectos lo que proceden de lo alto y descienden del Padre que es luz. Allí no retorna la noche ni pasan las sombras. Muy libremente nos dio vida y nos hizo hijos suyos mediante la palabra de la verdad, para que fuéramos la flor de su creación. Hermanos muy queridos, sean prontos para escuchar, pero lentos para hablar y enojarse, pues la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Por eso echen la impureza y los excesos del mal y reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes, que tiene poder para salvarlos. Pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Todo lo contrario, el que fija su atención
en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor, este será dichoso al practicarla. Si alguno se cree muy religioso, pero no controla su palabra, se engaña a sí mismo y su religión no vale. La religión verdadera y perfecta ante Dios nuestro Padre consiste en esto: ayudar a los huérfanos y a la viuda en su necesidad y no contaminarse con la corrupción de este mundo. Hermanos, si realmente creen en Jesús nuestro Señor, el Cristo glorioso, no hagan diferencia entre personas. Supongamos que entra en su asamblea un hombre muy bien vestido y con un anillo de oro. Entra también un pobre con ropa sucia y ustedes se deshacen en atenciones con él, hombre bien vestido, y le dicen: tome este asiento que es muy bueno, mientras que al pobre le dicen: quédate de pies, o bien siéntate en el suelo a mis pies. Díganme, ¿no sería hacer diferencia y hacerla con criterio pésimos? Miren, hermanos, ¿acaso no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe? ¿No le dará el reino que prometió a quienes lo aman? Ustedes, en cambio, los desprecian. Sin embargo, son los ricos quienes los aplastan a ustedes y lo arrastran ante los tribunales. ¿Y no son ellos los que blasfeman el glorioso nombre de Cristo que ha sido pronunciado sobre ustedes? Obran bien cuando cumplen la ley del reino, tal como está en las Escrituras: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si hacen diferencia entre las personas, cometen pecado y la misma ley lo denuncia como culpable. Porque si alguien cumple toda la ley, pero halla en un solo punto, es como si faltara en todo. Pues el que dijo no cometerá adulterio, dijo también no matarás. Si pues no comete adulterio, pero mata, ya ha violado la ley. Hablen por tanto y obren como quienes han de ser juzgados por una ley de libertad. Habrá juicio sin misericordia para quien no ha sido misericordioso, mientras que la misericordia no tiene miedo al juicio. Hermanos, si uno dice que tiene fe pero no viene con obra, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? Si un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse ni qué comer, y ustedes le dicen que les vaya bien, caliéntense y aliméntense sin darle lo necesario para el cuerpo, ¿de qué les sirve eso? Lo mismo ocurre con la fe: si no produce obra, muere solita. Y sería fácil decirle a uno: tú tienes fe, pero yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin obra, y yo te mostraré mi fe a través de las obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Pues muy bien, pero eso lo creen también los demonios y tiemblan. ¿Será necesario mostrarte, si no lo sabe todavía, que la fe sin obra no tiene sentido? Abraham, nuestro padre, no fue reconocido justo por sus obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ya ves que la fe
acompaña a su obra, y por la obra su fe llegó a la madurez. Esto es lo que recuerda la Escritura. Abraham creyó en Dios y por eso fue reconocido justo y fue llamado amigo de Dios. Entiendan pues que uno llega a la verdadera rectitud a través de las obras y no solo por la fe. Lo mismo pasó con Rahab, la prostituta, fue admitida entre los justos por sus obras, por haber dado hospedaje a los espías y porque los hizo partir por otro camino. Porque así como un cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe que no produce obra está muerta. Hermanos, no se hagan todo maestro. Ya saben que como maestro seremos juzgados con más severidad y todos tenemos nuestras fallas. El que no peca en palabra es un hombre perfecto de verdad, pues es capaz de dominar toda su persona. Poniendo un freno en la boca del caballo, podemos dominarlo y someterlo así todo su cuerpo. Lo mismo ocurre en los barcos con un pequeño timón. El piloto lo maneja como quiere, por grande que sean, aún bajo fuerte viento. Así también la lengua es algo pequeño, pero puede mucho a quien tienen una llama que devora bosque. La lengua es un fuego y es un mundo de maldad. Rige nuestro organismo y mancha a todas las personas. El fuego del infierno se mete en ella y lo transmite a toda nuestra vida. Animales salvajes y pájaros, reptiles y animales marinos de toda clase han sido y de hecho son dominados por la raza humana. Pero nadie ha sido capaz de dominar la lengua. Es un azote que no se puede detener, un derrame de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres hechos a imagen de Dios. De la misma boca sale la bendición y la maldición. Hermano, esto no puede ser así. Es que puede brotar de la misma fuente agua dulce y agua amarga. La higuera no puede producir aceituna, ni la higos, y los salombre no dará agua dulce. Así que eres sabio y entendido. Si tu sabiduría es modesta, veremos su fruto en tu conducta noble. Pero si te vuelve amargo, celoso, peleonero, no te fijes de ella, por eso sería mentira. Esa clase de sabiduría no viene de arriba, sino de la tierra, de tu propio genio y del demonio. Y donde hay envidia y ambición, habrá también inestabilidad y muchas cosas malas. En cambio, la sabiduría que viene de arriba es, ante todo, recta y pacífica, capaz de comprender a los demás y de aceptarlo. Está llena de indulgencia y produce buenas obras. No es parcial ni hipócrita. Los que trabajan por la paz siempre siembran en la paz y cosechan fruto en todo lo bueno. ¿De dónde proceden esas guerras y esas riñas entre ustedes? ¿De quién? De aquí abajo, por supuesto, son el fruto de la codicia, que hacen la guerra dentro de ustedes mismos.
Ustedes quisieran tener y no tienen, entonces matan, tienen envidia y no consiguen, entonces no hay más que discusiones y peleas. Pero si ustedes no tienen es porque no piden. O si piden algo, no lo consiguen porque piden mal. Y no lo consiguen porque lo derrocharían para divertirse. Adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Quien desee ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. No sin razón dice la Escritura que el Espíritu que habita en nosotros quiere tener cada vez más, pero Dios tiene mejores cosas que dar. Y la Escritura añade, Dios resiste a los orgullosos, pero hace favorable a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Purifíquense las manos, pecadores. Santifiquen sus corazones indecisos. Reconozcan su miseria, lamentenla y lloren. Lo que les conviene es llanto y no risa, tristeza y no alegría. Humíllense ante el Señor y Él lo ensalzará. Hermanos, no se critiquen unos a otros. El que habla mal de un hermano o se hace su juez, habla contra la ley y se hace juez de la ley. Pero a ti que juzga a la ley, te corresponde juzgar a la ley o cumplirla. Uno solo es juez, aquel que hizo la ley y que puede salvar y condenar. Pero ¿quién eres tú para juzgar al prójimo? Ahora le toca el turno a los que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad y pasaremos allí el año, haremos buenos negocios y obtendremos ganancias, pero ustedes no saben lo que será el mañana. ¿Estarán con vida todavía? Pues no son más que humos que se ve por un instante y luego se disipa. ¿Por qué no dicen más bien, si Dios nos da vida, haremos esto o lo otro? Pero no, están seguros de sí mismos y esa manera de jactarse es mala. El que sabe, pues, lo que es correcto y no lo hace, está en pecado. Ahora le toca a los ricos, lloren y lamentense, porque le han venido encimas de gracia. Los gusanos se han metido en sus reservas y la polilla se come sus vestidos. Su oro y su plata se han oxidado. El óxido se levanta como acusador contra ustedes y como un fuego le devora la carne. Como han atesorado si ya eran los últimos tiempos. El salario de los trabajadores que cosecharon sus campos se ha puesto a gritar, pues ustedes no le pagaron. Las quejas de los segadores ya habían llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Han conocido solo lujo y placeres en este mundo y lo pasaron muy bien. Mientras otros eran asesinados, condenaron y mataron al inocente, pues ¿cómo podría defenderse? Tengan paciencia, hermano, hasta la venida del Señor. Miren cómo el sembrador cosecha los preciosos productos de la tierra que ha aguardado desde la primera lluvia hasta la tardía. Sean también ustedes pacientes y no se desanimen, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se peleen unos a otros y así no serán juzgados.
Miren que el juez está a la puerta. Consideren, hermanos, lo que han sufrido los profetas que hablaron en nombre del Señor y tómenlo como modelo de paciencia. Fíjense que llamamos felices a aquellos que fueron capaces de perseverar. Han oído hablar de la constancia de Job y saben lo que al final el Señor hizo con él, por él, pues el Señor es compasivo y misericordioso. Otro punto muy importante, hermano, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni de ninguna otra forma, que su sí sea sí y su no sea no. De otro modo, serían reprensibles. ¿Hay entre ustedes algunos desanimados? Que rece. ¿Está alguno alegre? Que cante himno a Dios. ¿Hay alguno enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia, que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse, y el Señor hará que se levante, y si ha cometido pecado, se le perdonarán. Reconozcan su pecado unos ante otros y recen uno por otro para que sean sanados. La súplica del justo tiene mucho poder con tal de que sean perseverantes. Elías era hombre y mortal como nosotros, pero cuando rogó insistentemente para que no lloviese en el país, no llovió durante 3 años y medio. Después oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Hermano, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino salva una alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Hermanos, este libro de Santiago nos disciplina y nos llama a la obediencia. La palabra de Dios ayer, hoy, siempre habla a todos nosotros, adentro de nuestro corazón, a nuestra conciencia. Estudiar la Biblia, leer su palabra como historia, como cronología, como investigación, escudriñarla, meditarla, saborearla, rumiarla, pensarla y grabarla en el corazón y escribirla es importante para nosotros reconocer el respeto y la responsabilidad que debemos tener ante Dios. La carta de Santiago, que fue escrita a las primeras iglesias primitivas, nos habla de quién es Santiago. Sin duda, Santiago es el hermano del Señor Jesús, mencionado en los evangelios cuando se habla de su madre en Mateo 15:40 y 16:1. Y sin embargo, algunos años después de Pentecostés, aparece siendo el jefe de, diríamos, el obispo, porque él estudió en la sinagoga y él, en el tiempo que Jesús predicaba, él era estudiante en el templo y servía en el templo y era alumno ya muy preparado de Nicodemo y esa gente en aquellos tiempos. Podríamos decir que era obispo de la comunidad de Jerusalén. En Hechos 21:18, o Hebreo 21:18, cuando el evangelio comenzó a propagarse
parece que fue considerado como el responsable de toda la comunidad cristiana con mayoría de judíos establecida en Palestina. Entonces, de todo modo, no hay que confundirlo con Santiago, hermano de Juan, que era apóstol. O sea, estamos hablando aquí de Santiago, un dirigente ya conocido en la Escritura, hijo que hay dos Santiago, el hijo de Zebedeo y Santiago, el hermano de Jesús. En este caso, el hermano de Jesús, que era un maestro de las Escrituras, es el responsable de dirigirse a las iglesias para mantener el orden y la disciplina en aquellas iglesias que presentaban dificultades en el manejo y comportamiento de ellos como comunidad. Y como el objetivo de los apóstoles era mantener la palabra de Dios hacia todo lugar, llevándolas, pues aquí Santiago le escribe: de todo modo, no hay que confundirlo con ningún otro Santiago. Estamos claros que es el hermano de Jesús. Tal vez esta carta que Santiago escribió fue dirigida a los cristianos de origen judío de su inmensa diócesis, y en ella escuchamos el eco de sus predicaciones dominicales. Le enseña cosas sencillas y prácticas, inspiradas en la sabiduría del Antiguo Testamento. La religión auténtica se reconoce en la manera de vivir y en cómo tratamos a lo que nos rodea. Pero también parece que esta carta fue redactada en la forma en la que recibimos posteriormente a las cartas de Pablo. Los cristianos de origen judío son llamados aquí las 12 tribus dispersas en todas las naciones. Se usaba entonces el término la diáspora, esto es la dispersión, para designar a los judíos que vivían fuera de su propia patria. Entonces sabemos que Pablo era apóstol de los gentiles, de los no judíos y judíos que fueron evangelizados. Pero Pablo se dirigía a las iglesias formadas por los griegos y los romanos, y entre ellos judíos. Más sin embargo, aquí sabemos que Santiago se dirige a las iglesias de los judíos creyentes en el Señor, que aceptaron al Señor, pero que eran judíos, y que Santiago le predicaba y le hace un llamado sencillo en disciplina para tratar igual a los pobres y a los ricos, tener paciencia en los momentos de prueba y saber que no estamos solos y que busquemos la verdadera sabiduría. Y sabemos que la fe se demuestra con las obras. De nada vale creer si nosotros mismos no creemos. Sabemos de el pecado de la lengua cuando no está dominada, cuando no se frena, cuando no se educa. Entonces sabemos de las ambiciones proporcionadas que formamos por los sentimientos egoístas y envidiosos, y que la diferencia que existe en el manejo con tratar a los demás. Y sabemos también que él aquí habla de los enfermos que necesitan salud, deben buscar ayuda y auxilio con los que pueden sanarles. De manera que nosotros, como servidores de la palabra de Dios, estamos llamados a estudiarla, a conocerla, a practicarla, a poner en práctica la fe que tenga cada uno de nosotros, y a llevar esa palabra a aquellos que no la conozcan. Pero si no damos un buen ejemplo, de nada nos serviría,
porque no va a ser un servicio bendecido. Damos gracias a Santiago, a Dios, a Jesucristo, porque a través de su palabra cada uno de nosotros puede tener una relación personal sana con nuestro Dios. Jesús ha dicho que le sigamos, carguemos nuestra cruz y le sigamos el sendero. Sabemos que no es fácil, pero no estamos solos, porque Jesús manda a su Espíritu Santo. Dios Padre, a través de su Hijo, nos redime y nos sana. En el nombre de su santa salvación, que fue por gracia, nos ayuda a recibir ese perdón que nos separaba del Padre.